Buen día. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Escucha? Sí. Sí. Bueno. Eh, bueno, yo soy la licenciada Emilce Sade y voy a dar la primera parte de lo que son los ejercicios hipopresivos y después va a continuar la licenciada Nancy Sotelo. Cualquier cosita me avisan, ¿sí? ¿Se ve bien la pantalla? Hola. Sí, profe, se ve bien. Sí, bueno. Eh, ¿Escucharon hablar algo de los ejercicios hipopresivos? ¿Alguno? ¿De qué se trata? ¿O no? ¿No hay Pues nadie? son ejercicios posturales y respiratorios. Ujú. Bueno, sí, es algo así. Bueno, sí, sí. También puede, sí, no sé. Bueno, vamos a ir a hablar un poquito de qué se trata. Estoy con una computadora que no es mía, entonces. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es este espacio manométrico, ¿sí? También lo pueden haber escuchado como complejo abdominolumbopélico, y los que se dedican al deporte lo conocen más como el core, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de este espacio? ¿Sí? Cuando hablábamos hablar de hipopresivo, esta parte es fundamental. Este espacio manométrico se llama así porque maneja presiones básicamente, ¿sí? Está formado por la parte posterior, que es la columna vertebral, los músculos multífidos, por delante todos los músculos de la faja abdominal, tanto superficiales como los profundos. Por abajo está el suelo pélvico y por arriba tenemos al diafragma. Y este espacio manométrico dijimos que maneja presiones, ¿sí? Así como también la caja torácica maneja presiones, ¿sí? Y todo eso está dado por ese músculo que está por encima, en este caso, que es el diafragma. Cuando nosotros respiramos, el diafragma al descender hace que se produzca un gradiente de presión e ingrese el aire a los pulmones, ¿sí? Todo eso supongo que lo habrán dado con el licenciado Conti. Pero también un poco la pregunta es qué pasa a nivel abdominal, ¿sí? También se produce un gradiente de presión. Cuando ingresa el aire, los pulmones, se produce la inspiración, los pulmones y la caja torácica se ensanchan, ese diafragma va a descender, ¿sí? Para favorecer la entrada del aire. Y a nivel abdominal, ese músculo también va a favorecer ese descenso, que se produzca movimiento a nivel de la cavidad abdominal, que son lo que va a favorecer todos los procesos digestivos. Imagínense que de ese diafragma, a nivel de la caja torácica actuaría de suelo, ¿sí? Porque va a contener los pulmones y el corazón. Y a nivel de la cavidad abdominal, esos órganos van a estar suspendidos de ese diafragma, que son los órganos que forman, bueno, parte de la cavidad abdominal, como dijimos, que son el hígado, el estómago, el páncreas, el vaso, y están suspendidos de ese diafragma. También tenemos los intestinos, ¿sí? Están suspendidos a través de las fascias, ¿sí? O lo que podemos llamar el peritoneo, los mesos. Es decir, ese movimiento diafragmático me va a favorecer todo, todo ese sistema digestivo. Por abajo tenemos también el músculo del suelo pélvico, ¿sí? Que también es un diafragma, es decir, se mueven juntos, ¿sí? La movilidad es muy pequeñita, pero tiene que haber una buena movilidad de ambos, ¿sí?
Ese diafragma también, por ahí, recordemos que pasa el esófago, los grandes vasos, como la vena cava, la aorta. Entonces también me va a favorecer eh, la circulación, la gran circulación. Y a nivel del suelo pélvico también, porque me va a favorecer el retorno venoso. Entonces tiene una gran importancia este espacio manométrico. Entonces nuestra mirada tiene que ser global, ¿sí? Cuando miramos a un paciente, lo tenemos que mirar globalmente. Y dijimos que es el core, es el centro también, ¿sí? También se lo denomina así. Y por ahí, por ese centro también pasan todas las cadenas musculares, ¿sí? Por eso también tiene que ver la postura, ya sea las cadenas de flexión, de extensión, de abducción, de aducción, pasan por ese centro. Entonces también esas presiones van a influir sobre nuestra postura. Por eso la importancia de lo que es la fascia, ¿sí? Cuando hablamos de fascia, nos referimos a una membrana, ¿sí? Es una membrana ininterrumpida que está en todo el cuerpo, ¿sí? Que se va diferenciando de acuerdo a la mayor o menor cantidad de tejido o fibras colágenas o elásticas que tenga, se va diferenciando y va formando distintas serosas, ¿sí? Que van a cubrir los órganos, van a formar tendones, cápsulas, ligamentos. Y decimos que es ininterrumpido porque cualquier alteración a distancia, ¿sí? Sería como una sábana corta, ¿sí? Si yo tiro de un lado, voy a afectar del otro. Entonces, un poco mirar esa globalidad desde el punto de vista facial. Por ejemplo, cualquier cicatriz que tengamos, si está retraída, me va a afectar el resto de los tejidos que estén circundantes, ¿sí? Y a veces a distancia. Como por ejemplo, a ver, lo que pasaría con un esguince. Uno a veces, si lo trabaja en forma analítica, solo se va a dedicar al esguince, pero a veces tenemos que mirar más allá de lo que pasa con las cadenas musculares ascendentes, que me puede traer problemas a nivel de rodilla, de pelvis, a nivel cervical incluso. Eso es mirar un poquito más allá del esguince en ese caso. Y la gravedad también nos influye, ¿sí? Han visto a lo largo de este módulo la importancia de la gravedad, ¿sí? Cómo cae la plomada, todo eso es muy importante también. Y sobre todo a nivel del core o de este cal o espacio manométrico, ¿sí? La pelvis debería estar neutra, siempre tenemos que controlar esa pelvis, ¿sí? Acentuar en el paciente que la pelvis debe estar neutra cuando realizamos algún trabajo, algún tipo de trabajo de postura. ¿Y por qué? Porque también me va a incidir sobre esos órganos, ¿sí? Cuando yo tengo un buen tono abdominal, esas vísceras van a estar sostenidas por esa faja abdominal, ¿sí? Mi centro de gravedad va a estar más alineado, mis curvaturas van a estar más armónicas, y mi centro de gravedad va a tener una buen resultante, ¿sí? Cuando ese centro de gravedad está alterado porque a nivel abdominal mi faja no me contiene, la faja abdominal no contiene, me va a llevar a una hiperlordosis seguramente, y eso también va a repercutir sobre el suelo pélvico. ¿Por qué? Porque al estar distendida la faja abdominal, ese centro de gravedad se va a desplazar hacia adelante, hacia el perineo anterior, que es débil. Y ahí vamos a tener otros problemas a nivel uroginecológico. Cualquier cosita que quieran preguntar, ¿se va comprendiendo un poquito? ¿Se escucha? Sí, Sí, profe. profe, se escucha y se Bueno. entiende. Cualquier cosa me para. Y vamos a ver qué pasa con el suelo pélvico, ¿sí? Esta imagen que vemos acá es parte del suelo pélvico. Tenemos por abajo los músculos, ¿sí? Tanto en plano profundo y plano superficial. Los músculos del suelo pélvico son los que me van a sostener los órganos intrapélvicos, ¿sí?
está por abajo, conteniendo, y van a formar, o sea, va a ser de contención, por eso tenemos fibras en esta musculatura, vamos a tener fibras lentas, que ya creo que lo han estudiado, fibras lentas tipo 1, que son tónicas, es decir, son de contención, contienen a esos órganos. Y fíjense que forman el 80% de la musculatura del suelo pélvico, porque más que nada es de contención. Y un solo 20% son las fibras rápidas, que son las que van a favorecer el cierre uretral, por ejemplo, el cierre de esfínteres, ¿sí? Cuando yo tengo el deseo de ir al baño y quiero aguantar, ¿sí? Lo que estoy contrayendo es esas fibras rápidas, ¿sí? Son fibras voluntarias, ¿sí? Yo pospongo para poder ir al baño. Y las fibras lentas son las que me contienen a los órganos, que son la vejiga, esto es, no sé si se ve la flechita. Sí. Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Bueno, esto es la vejiga, el útero, por acá atrás está el recto. ¿Sí? Están contenidas por esta musculatura. Esto es el pubis y esto es el sacro. Y también por esto me refería a la fascia, ¿sí? Las fascias están envolviendo, están formando estas serosas que envuelven a los órganos. La fascia también se diferencia formando estos ligamentos, como el útero sacro. Van formando otros ligamentos, como los redondos. Entonces, todo es fácil, ¿sí? Y lo importante es esto de las fibras lentas y rápidas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los ejercicios hipopresivos lo que nosotros vamos a activar fundamentalmente son las fibras lentas, ya las tónicas, las que me contienen estos órganos. Y son involuntarias, ¿sí? De ahí la importancia de trabajar estas fibras involuntarias. Y muchas veces lo confunden con otros que tal vez escucharon hablar ejercicios de Kegel, que ahí lo que estamos activando son las fibras rápidas, son voluntarias, ¿sí? Esa sería la diferencia. Que después lo vamos, o si alguien quiere, lo vamos a aclarar mejor, o en el práctico. Bueno, y otra es la importancia de la faja abdominal, ¿sí? Que es de contención, de estabilización y amortigua presiones. Muchas veces lo que se observan, y me gustaría por ahí empiecen a prestar atención cuando ven a los pacientes realizar abdominales, ¿qué es lo que están haciendo? Cuando ustedes realizan abdominales, por ejemplo, ¿qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que quieren fortalecer? ¿Alguno me puede decir? ¿Para qué fortalecen los abdominales? ¿Trabajan los abdominales? ¿Nadie? ¿Hay alguien ahí? ¿Alguno se dedica al deporte, hace gimnasia? Bueno, les voy a decir, les voy a contar un poquito qué es lo que pasa después, ¿sí? Vamos a ver eso. Bueno, amortigua presiones y tenemos músculos que son superficiales, que son el recto y los oblicuos, que generalmente es lo que se trabaja, ¿no? Lo que uno ve en los gimnasios que están trabajando. Y se olvida un músculo muy importante detrás del abdomen y que pocas veces se lo ve que lo están trabajando, ¿sí? Pero bueno, ahora cuando piensa musculatura abdominal en la faja, hay que tener todo en cuenta, ¿sí? No solo marcar el recto del abdomen y los oblicuos, también tenemos una faja, o sea, el transverso del abdomen que es el órgano, el músculo de contención, ¿sí? Entonces también hay que pensar en ese músculo. Y otra de las cosas que tiene importancia es el diafragma, ¿sí? Copiando al principio. ¿Qué es importante el diafragma? Porque cuando el diafragma está descendido, o sea, tiene un tono alto, hay tensión en ese diafragma, siempre deberíamos evaluar el diafragma antes de realizar cualquier actividad.
Cuando ese diafragma está tenso, ¿sí? Es como si se imaginan un globo, ¿sí? Yo tengo por abajo el suelo pélvico, a ver si se imaginamos. Tengo por debajo el suelo pélvico y por arriba el diafragma. Si fuera un globo, yo lo comprimo, ¿sí? Y la presión va a tender a ir hacia los costados, ¿sí? Imagínense que si no tengo una buena faja abdominal, esa presión va a tender a querer salir, ¿sí? Y muchas veces por eso se producen las hernias abdominales, umbilicales. Y si tengo un tono mediano a nivel de la faja abdominal, va a ir hacia el suelo pélvico si está débil, favoreciendo los prolapsos, ¿sí? Entonces ese aumento de presión me va a generar una disfunción, ¿sí? ¿Qué son los ejercicios hipocompresivos? Vamos a meternos un poco en ese tema. Estos ejercicios hipopresivos fueron creados por este señor, que es Marcel Coffrier, que es un doctor en ciencia de la motricidad de origen belga, y él lo que observó que en sus pacientes de posparto, él trabajaba en el área de la uroginecología, observó que al ver en un grupo que hacían frecuentemente más abdominales, los abdominales tradicionales que todos conocemos, que es acostado boca arriba con las piernas flexionadas, y le pedimos elevación del tronco, observó que había mayor incidencia de incontinencia urinaria en esas pacientes que las que no realizaban ejercicios abdominales tradicionales. Entonces creó un laboratorio para estudiar qué es lo que pasaba con esas pacientes, ¿sí? Y a partir de allí creó lo que se llama la gimnasia abdominal hipopresiva. ¿Y qué es lo que observó este doctor? Observó que hay una clara diferencia entre los ejercicios abdominales clásicos y los hipopresivos. Cuando yo realizo los abdominales clásicos, también se los llama crunch, ¿sí? Si yo le pido al paciente que haga una flexión de tronco, fíjense en la imagen, ¿qué es lo que pasa con ese diafragma? El diafragma va a descender, es decir, va a aumentar la presión abdominal. Entonces, ¿a dónde va a ir esa presión? Hacia abajo, hacia el periné. También es importante que empiecen a observar cuando sus pacientes hacen abdominales, qué pasa con la zona abdominal, si la bomban, ¿sí? Es decir, si protruye ese abdomen, me está diciendo que estoy haciendo una hiperpresión, estoy generando presión a ese nivel, ¿sí? Y también tengo que mirar si está respirando ese paciente cuando hace abdominales, y si respira en qué momentos, si ya lo hace, cuando eleva el tronco lo hace en la inspiración, lo hace en expiración, qué es lo que está haciendo, ¿sí? Porque todo eso va a influir sobre esas presiones abdominales, ¿sí? Entonces, cuando yo elevo el tronco, lo que pasa es que el diafragma baja y toda la presión va hacia el perineo, ¿sí? Es decir, lo voy a sobrecargar. ¿Y qué es lo que hacen los ejercicios hipopresivos? ¿Sí? Hace todo lo contrario, eleva el diafragma, disminuye la presión abdominal y el periné se contrae en forma involuntaria. Vamos a ir viendo un poquito más. Entonces, como dijo su compañera, son ejercicios posturales y respiratorios. ¿Por qué? Por todo esto que dijimos, ¿sí? Interviene la postura, la respiración para poder disminuir esa presión a nivel abdominal y disminuir también la presión a nivel pélvico, ¿sí? Se hace apnea expiratoria y lo que vamos a buscar es la apertura costal o la aspiración diafragmática. Esta es una postura, ¿sí? Lo que más llama la atención de los ejercicios hipopresivos son esta aspiración diafragmática, ¿sí? Que si tenemos, que para que se produzca realmente esto, tenemos que tener un diafragma que esté competente, que tenga una buena movilidad. Si está tenso, no vamos a ver esto realmente, ¿sí? Muy poco. Y tenemos pautas posturales. ¿Cuáles son las pautas posturales? Que yo le voy a pedir al paciente una autoelongación, ¿sí? Ahí voy a trabajar la postura en autoelongación.
Le voy a pedir que retraiga el mentón, lo que se llama doble mentón. Lo que buscamos ahí es que las cervicales estén más estiradas, más elongadas. Voy a pedirle de cooptación de las escápulas, ¿sí? Que separe las escápulas, porque lo que quiero es activar el serrato para que me favorezca la apertura costal. Lo que se va a originar es un hundimiento abdominal. No porque yo le pida al paciente que meta el abdomen, ¿sí? Sino al realizar la apertura costal, ya en forma refleja, se tendría que ver, cuando está bien hecho, el hundimiento abdominal. Otra de las cosas que vamos a observar es estas hendiduras a nivel de la fosa clavicular. Y otra de las consignas es que adelante su centro de gravedad. Todo esto después lo vamos a ver en forma práctica en el práctico, ¿sí? Y las pautas respiratorias, en un principio le voy a pedir que esta pinza de nariz para que aprenda a hacer la apnea, ¿sí? Apnea expiratoria, como dijimos, ¿sí? Vamos a tener que diferenciar o enseñarle al paciente a diferenciar lo que es una respiración costal de una abdominal, en un principio, para luego poder llegar a esa apnea expiratoria, ¿sí? Que me va a favorecer ese hundimiento abdominal, ¿sí? Y los errores más comunes, como dijimos, es que al no generarse bien la apertura costal, muchas veces meten el abdomen, ¿sí? Incluso a veces en las redes dicen, ¿sí? Uno escucha que dice que tiene que meter el ombligo. Bueno, no debería meter el ombligo, ¿sí? Si hace una buena apertura costal, ya se va a producir el hundimiento de la cavidad abdominal, ¿no? Y las posturas eh, son varias, ¿sí? Generalmente uno le enseña al paciente acostado, boca arriba, para mejor comprensión de las distintas pautas, ya sean respiratorias o de posturas. Eh, pero generalmente se inicia, una vez que aprendió las pautas, podemos iniciar en forma parado, podemos ir después a una flexión de tronco, de rodillas, en cuadrupedia, triángulo, ovulación, ¿sí? Estas son las distintas posturas que las vamos a ir haciendo de a una, ¿sí? Generalmente vamos a trabajar 20 minutitos, porque es bastante intenso este tipo de ejercicio, sumado a la parte respiratoria. Entonces vamos a hacer una o dos posturas seguramente, y a veces una hasta que el paciente comprenda los ejercicios. Estas son las posturas estáticas, ¿sí? En un inicio se enseña estas posturas. Y en una progresión o cuando el paciente está muy entrenado, puede ser un paciente de elite o deportista, y que ya ha comprendido, ya ha trabajado todas las posturas estáticas, lo podemos llevar a lo que es los hipopresivos dinámicos, ¿sí? Que en realidad es el pasaje de una postura a la otra, junto con la respiración. Es muchísimo más intenso este tipo de actividad. Por eso el paciente ya tiene que estar muy bien entrenado. Y las contraindicaciones es la hipertensión arterial, porque produce justamente ese aumento, esa presión, ¿sí? Es decir, va a favorecer el retorno venoso, este tipo de ejercicios. Entonces, bueno, hay que controlar un poco cómo está la presión de ese paciente. No está indicado en las embarazadas, se utiliza en el posparto y no inmediato, ¿sí? Yo he visto muchas veces en las redes algunas embarazadas hacerlo y no está indicado. Hay mucho cambio de presión a nivel abdominal, entonces no es la indicación. En cardiopatías, en cirugías recientes, bueno, posparto inmediato no, ¿sí? Sino mucho más adelante cuando ya sus órganos estén más reacomodados. ¿Sí? Si hay mareos, dolor de cabeza, por lo que dijimos también que produce un gran aumento de la circulación. Y relativas serían en el caso de cirugías abdominales, ¿sí? O de suelo pélvico, siempre que no sean recientes, obviamente, y si hay DIU, ¿sí? Porque también vamos a generar una gran movilidad a nivel de la cavidad pélvica. Y bueno, ese es un pantallazo que queríamos darle de lo que son los ejercicios hipopresivos, que después vamos a ir viéndolo en el práctico.
¿Alguna pregunta de todo esto? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, profe. ¿No? Bueno, No, profe. entonces ahora vamos a pasar con Nancy, ¿sí? Para que sigan con ella. Voy a dejar de compartir esto. Bueno, continuando con la clase, veo que hay 36 conectados, o sea, casi la mitad de los alumnos. De observaciones que tienen que ver con todo lo que es, los distintos planos, plano frontal, planos sagitales, qué vemos, qué anormalidades vemos, cuáles son los segmentos y cuáles son los músculos que están involucrados. Esta parte de ejercicios hipopresivos lo incluimos dentro de la parte postural, porque se trabajan todos los músculos y se trabajan también las presiones abdominales que mucho tienen que ver con la postura. Buen día, profe. Los grupos 2A y 2B tenemos el práctico. Sí, así como les puse en el quick mail o en el aviso, el grupo 2A y 2B tiene el práctico el viernes. Trataré de llegar 13:30, o si no, me esperan un ratito, estaré alrededor de las 14 ahí. Y empezamos en el salón T. Yo creo que eso para poder hacerlo mejor, más tranquilo, vamos a dividir en dos grupos. El miércoles que viene vamos a tener otra vez clase por Zoom, a la siesta no hay nada, y el viernes van a tener toda la práctica, el 22 sería, van a tener toda la práctica de los ejercicios hipopresivos, por eso hoy ya la licenciada Emilia Sade les dio la parte teórica, pero el viernes 22 le va a dar la parte práctica. Y después vamos a retomar el otro miércoles con postural, con toda la parte de patologías posturales. Yo les voy a compartir, yo no tengo problema, chicos, en que se cambien de grupo, de que el que no pueda ir esta tarde vaya el viernes, me avisan. Ustedes saben que conmigo por problemas de columna, de ningún tipo de problema no van a tener con las inasistencias. Lo importante es que ustedes asistan, que pregunten, que aprendan y que estén al tanto de lo que es este tema, que lo van a ocupar siempre, tanto los que se dediquen al deporte, los que se dediquen a la parte asistencial, los que se dediquen a la rehabilitación, los que hagan consultorio externo, los que hagan respiratorio,
respiratorio, siempre vamos a ocupar la parte postural y vamos a ver distintos tipos de patologías de índole o de resolución postural. Este PowerPoint lo tienen en el campus, es sobre una de las patologías más frecuentes que vamos a ver en nuestra vida profesional, que tiene que ver con la hipercifosis. Cuando nosotros vamos a ver hipercifosis, es decir, una exageración de la cifosis normal o una inversión de la curvatura anteroposterior, puede aparecer una cifosis y la más frecuente es en la zona dorsal, ¿sí? Pero casi siempre hablamos de una cifosis dorsal o hipercifosis dorsal. Pero puede haber en algunos casos también una cifosis craneana o una cifosis sacra. ¿Cómo se va a valorar? Objetivamente, mediante la medición del ángulo de Cobb. Hay valores positivos para cifosis. Y vamos a ver que hay distintos tipos de cifosis que se pueden presentar a lo largo de toda la columna. Cuando se da una inversión de la zona lumbar, podemos decir que hay una cifosis lumbar, o bien si toda la cifosis ocupa la zona dorsal y lumbar, podemos hablar de una cifosis dorsalumbar. Las Profe, no, cifosis son profe, todo lo que tenga que ver con la estructura de la caja Profe, disculpe. torácica y la Hola. cifosis. Vamos a ver que son curvaturas que se presentan, pero para protección, no para movimiento. Es por eso que no están hechas para moverse, sino solamente para la protección, tanto de la cavidad craneana, de los órganos nobles del sistema nervioso central, la cavidad torácica, con todos los órganos del sistema. ¿Qué pasó? No sé, ¿qué dice? No se ve. ¿Por qué no se ve? ¿Qué pasó? ¿No se ve? Me escribía una chica. ¿Qué pasó? ¿Me ¿Profe, escucha, nos profe? escucha? Profe, si está compartiendo, creo que no nos escucha. No puede ser. Puede ser. A ver. Gracias, Dai. Empezó a escribir ahí, porque otra vez me pasó lo mismo. La otra vez ya me ha pasado eso. ¿Se acuerdan? No, parece que... No los escucho yo a ellos. La otra vez me pasó exactamente lo mismo. Escríbanme, chicos, porque no estoy escuchando. No los escucho, Evelyn. No los escucho. Voy a probar a ver con los auriculares de la profe. A ver, hablen ahora. ¿Ahora sí, profe? Ahora sí los escucho, Evelyn. Bien, Bueno, perfecto. A ver ahora si ven mi pantalla. Fíjate. Ahí sí, ahora están sí. viendo la... Ah, gracias. La otra vez me pasó lo mismo, no los escuchaba. Bueno, y sin embargo la profe sí, estamos las dos en la misma computadora. Esto era lo que les decía de la exageración de la cifosis. Ustedes van a encontrar este PowerPoint en ¿cómo se llama? En el campo virtual. Creo que ya está abierto para los alumnos. Y lo último que les estaba explicando era que las cifosis no son curvaturas predispuestas al movimiento,
no están hechas para moverse, sino que solamente protegen órganos nobles como el sistema nervioso central, protegen órganos nobles como el sistema nervioso, como el sistema respiratorio, o el sistema cuando se acompañan de otras patologías como el asma bronquial, las cardiopatías o las bronquitis crónicas, entonces sabemos que no solamente hay un problema músculo-vertebral, sino también hay un problema interno y anterior. Muchas veces los pacientes asmáticos tienen también problemas para, poder, digamos así, también tienen problemas estructurales dentro de lo que es su columna. Vamos a ver que hay distintos tipos de cifosis, las rectangulares, ya sean puras o combinadas con escoliosis, se llaman cifoescoliosis, y las otras son angulares, es decir, siempre muy graves con trastornos neurológicos o sin ellos. A veces vamos a ver que hay patologías que se acompañan, hipercifosis, que se acompañan de problemas neurológicos, o cifoescoliosis que son de origen neuromuscular. Pueden haber cifosis de origen congénita, que se pueden haber cifosis que acompañan a otros síndromes como el enanismo, puede haber tumores que llevan a una cifosis, casi siempre la aparición de cifosis la cifosis suele aparecer de todo lo que tenga que ver con la radioterapia, ¿no? Suele aparecer cifosis en las personas que hicieron radioterapia bastantes sesiones. Pueden aparecer por infecciones, como el caso del mal de Potts, que ustedes saben que es una enfermedad infectocontagiosa, que vendría a ser el estadio posterior a todo lo que es la infección respiratoria y todo lo demás que lleva la tuberculosis y el bacilo de Koch. Cuando pasa a hueso, se denomina mal de Potts y aparecen entonces, pueden aparecer cifosis de tipo infecciosos, o en algunos casos también pueden aparecer cifosis como producto de las espondilodicitis, es decir, cuando se producen infecciones y alteraciones de los discos intervertebrales, y esos llevan a una hipercifosis. Hay siempre un tratamiento convencional que nosotros lo vamos a ver en el práctico, que es la flexibilización de la cintura escapular, del raquis, el estiramiento de los isquiotibiales, extensiones dorsales pasivas y desbloqueos torácicos, ¿no? Hay un tratamiento preortopédico y en algunos casos es necesario el uso del corrector. El corrector también ustedes saben que es el uso de un corsé, que en muchos casos está indicado cuando es muy grave la cifoescoliosis o la cifosis. El retiro a veces de las ortesis puede llevar hasta 2 meses, dependiendo de cada paciente. Ustedes saben que no tenemos recetas
recetas, digamos, no tenemos nosotros recetas dadas no tenemos ninguna receta diciendo 2, 3, 4, 5 meses más o menos, damos un tiempo orientativo. ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve la...? Sí, profe, se ve. Ah, bueno, gracias. Siempre vamos a acompañar por ejercicios respiratorios y sobre todo por ejercicios de autocorrección que se les enseñan en el consultorio y los pacientes tienen que adoptarlos después como un hábito para poder mejorar la postura. Otra enfermedad que suele aparecer frecuentemente y se da entonces la hipercifosis es la enfermedad de Scheuermann, que es una alteración de la parte ósea, del cartílago, de toda la parte del crecimiento, porque generalmente la enfermedad de Scheuermann se da en los adolescentes y pueden producir entonces alteraciones, modificaciones de la vértebra. La enfermedad de Scheuermann una foto es esta, es la que aparece. Fíjense cuando nosotros le hacemos las pruebas funcionales, como la distancia dedo-suelo, vamos a ver que se ve como una rigidez y se ve la alteración o la normalidad en la zona dorsal de la columna. Pueden aparecer, hay un estadio que se llama pre-Scheuermann, cuando el niño ya tiene una actitud sifótica y es necesario que se comience a veces con un chico más chico, con ejercicios de reeducación postural, ejercicios respiratorios y sobre todo el control del lugar de estudio o el control del lugar o el control en la zona de juegos, ¿no? En Scheuermann juvenil, generalmente los jóvenes o los adolescentes suelen consultar por una espalda dolorosa, ¿sí? Es decir, por una espalda dolorosa, que tiene del disco, ¿sí? Pueden haber alteraciones visuales y pueden acompañarse, la hipercifosis del anciano puede acompañarse también por una alteración de la columna cervical, vamos a encontrar cervical y el músculo esternocleidomastoide. En cuanto al adulto, es importante hacer ejercicios respiratorios y reeducación postural. En los adolescentes es una cuestión que muchas veces cuesta incorporar la gimnasia si no tienen como hábito incorporar la gimnasia para que comiencen a mejorar esa actitud sifótica. Y los elementos que tenemos o con los que contamos a veces, aparte del ángulo de Cox, que yo le había mostrado, no sé si lo vieron hoy al principio, les había mostrado lo que era cómo se tomaba el ángulo de Cox, que es una medida radiológica y que aparece justamente para
con hipercifosis. Yo tuve 2 pacientes con enfermedad de Scheuermann jovencitos y que de 15, 16 años, que generalmente no tenían hábitos de gimnasia, no tenían hábitos de poder sentarse bien en la zona donde estaban estudiando, iban a una escuela que a lo mejor no tenían un mobiliario adecuado, pero en todas esas cosas el kinesiólogo muchas veces debe intervenir tanto en lo que es la educación del paciente para que comience a hacer ejercicios y debe intervenir en el hecho de que busque una mejor silla, que busque una mejor postura en cuando está bastante tiempo en la misma posición. Esta es una forma de medir, también de objetivar también es importante objetivar mediante un goniómetro que nos permita ver cuántos grados puede tener una cifosis. Y hay estados fisiológicos en los cuales suele aumentar las curvaturas, como en caso del embarazo, y de acuerdo al método de reeducación corporal postural que elijamos, en el caso de elegir el método de reeducación postural de 3 escuadras, vamos a hacer una evaluación postural en los 3 planos, y tanto una evaluación dinámica como estática. Y seguramente vamos a tener un compromiso de la cadena posterior, de todo lo que es e involucra la cadena posterior. También la cadena costodiafragmática, y en algunos casos también puede haber un compromiso de lo que es la cadena de la cadera, es decir, que lleve a el hecho de haber una hipercifosis lleve también a una alteración de la pelvis con una anteversión de pelvis. Vamos a practicar, en el práctico vamos a ver cómo se hace la evaluación del diafragma y cómo vamos a hacer el ejercicio diafragmático a través del método 3 escuadras. También lo van a ver en hipopresivos, es decir, son distintas formas y técnicas que ustedes van a ir aprendiendo para poder evaluar y tratar un músculo tan importante como es el diafragma. Este es un equipo de última generación que se llama Formetric y es para medir en 4D las alteraciones de color. Van a encontrar también evidencia científica de algunos métodos, como el método de manipulación facial de las fascias aplicado a la hipercifosis del adolescente. Hay evidencias de la enfermedad de Scheuermann y de distintos tipos de métodos que también se utilizan en reeducación postural. En algunos casos hay una revisión sobre el resultado de la rehabilitación en pacientes en un hospital que habían sido tratados a nivel de un medio hospitalario. Esta es un ejemplo de reeducación postural. Fíjense cómo usamos la pizarra cuadriculada, que nosotros vamos a usar también para la valoración. Esta tarde con el grupo 1A y grupo 1B vemos los distintos planos, plano sagital, plano frontal vista anterior, plano frontal vista posterior y distancia de 2 horas. Todo esto lo vamos a ir practicando. Lo vamos a ir practicando. Primero vamos a comenzar esta tarde con los grupos que tengan que ir. Vamos a dar primero la parte de todo lo que es la ficha de evaluación postural. Traten de llevarla impresa, ¿no?, a la ficha de evaluación postural, así la analizamos parte por parte y ustedes van mirando también en sus compañeros cómo se hace la evaluación por planos.
Una vez que aprendemos a hacer la evaluación por planos con las distintas eminencias óseas, va a ser más fácil después valorar la patología. ¿Sí? Y bueno, la forma en que vamos a evaluar este módulo va a ser mediante la presentación de casos, que lo vamos a hablar esta tarde con los grupos que asistan y el viernes con los grupos que asistan también. No van a tener ningún inconveniente con la asistencia, pueden cambiar, los que no pueden hoy van el viernes, los que van el viernes vienen hoy. Yo voy a llevar las asistencias para que estén todos los alumnos, pero solamente vamos a tratar de estar la mitad para poder atenderlos mejor. ¿Alguna pregunta? O si no, los dejo libres. Estamos en 46 participantes, solamente la mitad. Gracias, Espesot, por escribirme. La verdad que la otra vez ya me pasó lo mismo, así que es algo que no sé si no escuchaba yo, o será que la profesora anterior usó auriculares y por eso yo no escuchaba. Bueno, ¿alguna preguntita? Los veo al grupo 1A y 1B esta tarde, entonces. ¿Nada que preguntar? Nos vemos esta tarde a las 15, Dios mediante, en el salón. Gracias, Hola, profe. profe, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.